Desde el Congreso se está presentando una iniciativa por parte de Avanza País para recortar el mandato, lo hemos dicho, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y también del jefe de la OMPE. Y además estamos atentos porque se viene una segunda legislatura para ver si se confirma o no la fecha de las elecciones adelantadas. ¿Cuál será la posición de cada congresista? No lo sabemos, pero vamos a conversarlo con el doctor José Naupari, experto en temas electorales. Bienvenido a RPP, doctor Naupari. Muchísimas gracias por la invitación, don Jorge. Vamos primero con lo que se ha estado discutiendo esta semana en el Congreso. ¿Es viable recortar la gestión, el mandato del doctor Salas Arenas y del señor Piero Corvetto? El hecho de que nos encontremos ante una iniciativa de reforma constitucional no quiere decir que no deban existir límites o parámetros para evaluar esa iniciativa de reforma constitucional. En ese sentido, particularmente consideramos que no sería viable, y es más, no sería constitucional, pese a que estamos hablando de una iniciativa de reforma constitucional, una iniciativa de esa naturaleza. No sería constitucional entonces, ¿eh? Mucha atención. No. Pese a que es una iniciativa de reforma constitucional, particularmente estimo que no es compatible con, digamos, con una interpretación a la luz del principio de unidad de la Constitución y los principios que la sostienen. Por ejemplo, ¿no? Se dice que no, si nos vamos, si se va a ir el Congreso y se va a ir la fórmula presidencial, entonces que también se vaya el presidente del Jurado de Elecciones y el jefe nacional de la OMPE. Un momentito, una cosa son las autoridades democráticamente elegidas y otra cosa son los titulares o miembros de los organismos constitucionales autónomos. En el caso del Congreso, no tienes renuncia de congresistas, no tienes revocación de congresistas, no tienes renovación parcial de congresistas y al final del día los únicos que podrían terminar disponiendo quiénes se van son ellos mismos. ¿A través de qué? Justamente una iniciativa de reforma constitucional. En el caso de, por ejemplo, el jefe de la OMPE, si el jefe de la OMPE incurre en alguna falta grave, la JNJ, que es la que lo nombra, lo va a retirar. Claro. Si en el caso del presidente del Jurado de Elecciones eventualmente se considera que había un accionario irregular, la JNJ, porque sigue siendo un juez supremo, también lo puede apartar. Adicionalmente a ello, si uno revisa la exposición de motivos, en realidad es preocupante, ¿no? Porque en primer lugar, habría que recordar, el Jurado de Elecciones tiene un órgano llamado Pleno. El Pleno está compuesto por 5. Entonces, el presidente del Jurado de Elecciones no saca a sola firma reglamentos, no resuelve a sola firma. Es un integrante más del Pleno. Es un integrante de los 5. Ya dice, oye, tiene voto dirimente, tendrá voto dirimente cuando son 4. Ahora son 5. Y la jefa RENIEC, ya dicen, no, ayer escuchaba, no decían, bueno, hay una crisis total, entonces en consecuencia hay que irse todos. ¿Y acaso son los dos únicos organismos o comunidades autónomos que reconocen la Constitución? Ya, ¿por qué no se van los demás? Claro, podríamos hablar, como usted lo dice, de la jefa de RENIEC, ¿no? Porque ahí está el padrón electoral, por ejemplo, directamente relacionado. Claro, pero por ejemplo también hay otra gran falacia, ¿no? Porque se ha incluido un padrón electoral con muertos, pero se olvidan que el padrón electoral cierra 365 días calendario antes de la elección. Un año antes. Un año antes, entonces, claro. Y se aprueba más de 200 días antes. Entonces, en realidad, una cosa es que el padrón contenga, lamentablemente, fallecidos porque se roba un año antes, y otra cosa es que me vengas a decir que han votado a fallecidos, ¿no? Escuchaba justamente al señor congresista Valer que decía, ha habido acusaciones. Bueno, no sé si el señor congresista Valer sepa que casi todas esas acusaciones han quedado archivadas en el Ministerio Público. Quizás de repente el congresista Valer no recuerde que el informe final de la comisión investigadora no llegó a obtener los votos para su aprobación en el propio Congreso, del cual él forma parte. ¿No es cierto? Quizás el señor Valer no recuerde que ciertamente ha habido informes de observación electoral que no han dado cuenta, digamos, de irregularidades, digamos, tan palpables, claro, como quizá se ha querido, por ejemplo, aludir al año 2000, ¿no? El año 2000 es un escenario totalmente distinto al que eventualmente se vio en el 2021. También se dice, no, lo que ocurre es que los miembros del jurado y el sistema electoral, como los eligen por 4 años, están pensados que solamente estén en una elección general. Bueno, en realidad, si fuera así, entonces la Constitución no permitiría la reelección de ningún miembro del jurado, no solo del presidente, ¿no? Y cosa curiosa, ¿no? Cuestionas la reelección de los miembros del sistema electoral, pero a su vez estás por el otro lado impulsando tu propia reelección. Porque ese es otro argumento que hemos escuchado también de la misma Roselia Muruz, quien es la autora de esta iniciativa legislativa. Se señala que, claro, se ve el Congreso, se van las autoridades del Ejecutivo, se debe ir también tanto el presidente del jurado como el jefe de la OMPE. Pero además se señala que esta iniciativa tiene como objetivo recuperar la credibilidad de la población en los organismos electorales. ¿Esto es un argumento viable? Bueno, en primer lugar, de las 6 páginas que, si mal no recuerdo, tiene el proyecto de reforma constitucional, yo no he visto que se dé cuenta de una encuesta reciente y que tenga, digamos, una fecha similar a la encuesta de aprobación del Congreso y del Ejecutivo, que pudiera decir que la situación de credibilidad
de los organismos del sistema electoral sea o esté en un nivel igual de bajo que del Poder Ejecutivo o el Parlamento, como para decir que hay una situación crítica del sistema como sistema, ¿no? El sistema, nuevamente, en el caso del jurado, el sistema no es solamente la cabeza, digamos, el organismo está compuesto por un pleno, ¿no es cierto? Es más, incluso a veces se suele confundir el órgano llamado pleno con el órgano llamado registro de elecciones políticas. Por ejemplo, lo que resuelve el registro de elecciones políticas es apelable ante el pleno del jurado de elecciones, y son dos órganos que dependen de un mismo organismo, que es justamente el pleno. Que al final del día es el Jurado Nacional de Elecciones. Yo le hago una pregunta concreta que se hacen muchos peruanos también. ¿Las elecciones del 2021 fueron limpias realmente? Usted lo ha dicho, se presentaron varias denuncias. ¿Realmente tenían asidero o no, de plano? Bueno, el hecho que se hayan archivado en el Ministerio Público, tengo entendido que solo quedan 2 pendientes de evaluación, y el hecho de que, a diferencia de eventualmente otros países, no haya habido un informe de edición electoral que haya dado cuenta de graves irregularidades, creo que daría cuenta que no existió. Adicionalmente a ello, habría que recordar que, ojo, ¿no? Entre el 2021 y el 2022 ha habido una elección también, ¿no? Elecciones regionales y municipales de 2022. Sí, claro, claro. Entonces, a muy pocos y a muy pocas he escuchado eventualmente que quieran enfatizar las críticas en función a lo que se ha hecho ahora, ¿no? Porque al final del día lo importante también es la vocación de autocrítica que deben tener todas las entidades y todas las autoridades y funcionarios, ¿no? Por supuesto. Claro, si ha habido errores en el 2021, bueno, ¿se corrigieron en el 2022 o no? Y a raíz de su respuesta, entonces, doctor Naupari, ¿estas autoridades electorales garantizan, cree usted, la transparencia para un próximo proceso que podría ser el 2024? La garantía se tiene que dar en función de cómo resuelves y cómo sacas las normas en el momento. O sea, yo no te puedo decir a priori, necesariamente, te aseguro que terminado el proceso del 2024, todo va a ser prístino. Vamos a ver cómo resuelven cada causa, cómo motivan cada causa, y evidentemente cuáles son los sustentos para establecer sus reglamentos. Y ciertamente el reglamento está supeditado ¿a qué? A las leyes y a las reformas constitucionales que están ahorita en cancha del Congreso. Y si hablamos del Congreso, precisamente, hace falta todavía una nueva legislatura, ¿no? Para, bueno, todos vamos a conocer allí la cara de cada uno de los parlamentarios y voto no a favor de esta iniciativa que había fechado el tema de las elecciones para el 2024. ¿Qué posibilidades reales hay de que en esa fecha realmente se realicen las elecciones, doctor Naupari? Claro, bueno, ciertamente la siguiente legislatura empieza en marzo, termina en julio. Vamos a ver si efectivamente hay una, digamos, decisión política o intención política del Congreso de que sea el primer tema que se aborde el primer día hábil de marzo. No, pues si ya vemos que se comienza a demorar el tema, en realidad se puede complicar, porque mientras más te demores, menos tiempo vas a tener para implementar eventualmente reformas legales o quizás de repente se esté pensando en una normativa ad hoc de frente. ¿No? Solo para estas elecciones. Solo para estas elecciones. Claro. Y adicionalmente a ello también teníamos que recordar que, ojo, si no llegas a los 87 votos, vas a tener que ir a un referéndum que va a tener que llevarse a cabo entre 60 y 90 días. Ojo, llevarse a cabo. De ahí tienes una etapa, evidentemente, de cómputo de actas. Todo esto resolución de actas demoraría observadas, la que podría realización, tomar claro, 3 semanas más. Y del ahí recién proceso electoral, terminarías ¿no? confirmando si va a haber elecciones o no Claro. en abril del 2024. Entonces lo que se necesita es una decisión firme de parte del Parlamento, ¿no? La pelota está en la cancha del Legislativo ahora mismo. Claro, yo no diría necesariamente una decisión firme, pero que por lo menos haya una decisión. O sea, que Correcto. la ciudadanía tiene que tener claro... La fecha, por lo menos, partidos políticos. fija de las elecciones. Bueno, fecha entre comillas, ¿no? Porque recordemos que la reforma constitucional te dice en abril, no te dice el primer domingo de abril. O sea, puede ser tranquilamente el último domingo de abril, porque no es que te dice el primer domingo de abril como hoy por hoy existe, digamos, en una norma con rango de ley. La reforma constitucional te dice, se lleva a cabo en abril. ¿Qué domingo de abril? No sabemos. Lo noto bastante incrédulo, doctor Naupari. No sé si incrédulo, pero en principio, mientras no se tenga aprobada una ley de reforma constitucional, y es más, yo no sé si, por ejemplo, si es que no llegan a los 87 votos y esto va a una consulta popular de referéndum ratificatorio, si la gente esté cómoda con tener que votar por el sí para que las elecciones sean recién en abril del 2024. ¿Qué pasaría si es que al final del día no se llegan a los 87 votos, se superan los 66, se va al referéndum y gana el no? Estaríamos prácticamente en un inicio de todo el proceso, ¿no? Porque ya no, bueno, tendríamos elecciones ni siquiera para el 2024. Exacto. Claro. ¿Se va a presentar una nueva reforma constitucional? La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Vamos a ponernos un poquito optimistas, a ver, doctor Naupari. ¿Qué es lo que tiene que hacer el legislativo en este momento, ya en la próxima legislatura, para acelerar este proceso? Bueno, los primeros que en principio tendrían ciertamente que confirmar es su decisión de que va a haber elecciones en abril del 2024. 87 votos. 87 votos para evitarnos el referéndum. Igual tendrían que, como bien lo ha mencionado hoy día en la mañana el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, arrancar con ir cerrando en este mes
salvo que quieran volver a ampliar la legislatura para todo febrero, las reformas constitucionales. ¿Qué quieren hacer ahora? Que se vote de una vez la reconsideración del tema de bicameralidad, si quieren presentar un nuevo texto sustitutorio para que se debata, porque se vote ahora, en enero. Y si no llegan a los 87 votos, se tendrá que ir a referéndum ratificatorio para bicameralidad. Tendrán que ver el tema eventualmente de la reelección, que es legítimo que ellos puedan presentar su proyecto de ley, y se verá. Evidentemente, si queremos tener una planificación adecuada, tendríamos también que tomar, ya pensando en normas con rango de ley, ya no necesariamente en normas con rango constitucional, el tema de las PASO. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en el Congreso de la República, doctor Naupari. Gracias por estar con nosotros aquí en Todo se sabe. Muchísimas gracias. Amigos.